Compañeros, muy buenos días para todos. Buenos Buenos días. días. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra sexta por fecha, pues, digamos, por cronograma de gestión financiera. El día de hoy vamos a trabajar el tema que tenemos pendiente, capital de trabajo. Ya había planteado una lectura allí en la plataforma y también un video para ver, inclusive se ha dejado un taller. No sé de pronto cómo les fue con el taller, porque ese taller, digamos que lo habíamos pensado para después de ver el tema, pero no lo habíamos visto. Bien, profe. O sea, todo lo hicieron. No, profe, todavía no. No, profe, la verdad. No. Vamos a mirar el tema ahorita y entonces, digamos, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar ese taller de capital de trabajo? ¿Listo, muchachos? Buen año. Bueno, Listo, profe. pero lo primero, ustedes saben pues cómo empieza la clase, como hubo mucho tiempo de lectura, de reflexión y todo, de pronto si alguien encontró por ahí temas inherentes a la materia para compartir con el grupo, los escucho. Profe, la mía está relacionada con la reforma tributaria y decía que con los impuestos verdes pues, se percibe como recaudar 3.4 billones al año. Decía que con esos impuestos verdes que se van a implementar, que como instrumento se va a utilizar es para reducir la contaminación, para promover lo que es la sostenibilidad, el consumo saludable y la transición energética. Entonces decía que se van a incluir pues como principalmente 4 impuestos, que es el impuesto al carbono, el impuesto a los carros, el impuesto a los plásticos y el impuesto a los plaguicidas, que pues en cuanto al carbono se iba a cobrar a los que compraran carbón para producir la energía, que son como las plantas térmicas y las industrias que usan pues como los hornos. En cuanto a los carros, pues que tenían que pagarse dentro del impuesto de vehículos, una parte por contaminación y pues va a depender de las características de los carros. Los plásticos que se va a hacer con respecto pues a los que sean utilizados solamente una vez y que se pretende recaudar más o menos como 14.000 millones al año. Y en cuanto a los plaguicidas, son para plaguicidas que no son orgánicos para como reducir la contaminación de alguna manera y va a estar incluido dentro del impuesto al consumo. Listo, Erika. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Buen aporte. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, listo. Vamos rápidamente a registrar la asistencia para que empecemos con el tema de hoy, muchachos. Vanessa Álvarez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Cristian Buitrago. Presente, profe. Jorge Calderón. Buenos días. Buenos días. María Fabiola Cardona. Presente, profe. Lorna. Presente, profe. Cindy Tatiana. Presente, profe. Erika Juliet. Presente, profe.
Lisbeth. Presente, profe. Marta Liliana Sánchez. Buenos días, profe, y presente. Buenos días. Yuri Alexandra. Presente, profe. Michael Acevedo. Presente, profe. Jefferson Agudelo. Presente, profe. Pedro Elías. Presente, profe. Edison Gil. Presente, profe. Johanna. Presente, profe. Laura Gutiérrez. Presente, profe. Liliana Mambuscay. Presente, profe. Luisa María Martínez. Presente, profe. Laura Melisa Osorio. Presente, profe. Angie Ospina. Angie Alejandra. Lady Viviana Pérez. Ah, ella está hospitalizada, ¿cierto? Sí, profe. Profe, respondió por el chat. Profe, pero ya está en clase. Ah, Sí, ella respondió por el chat. listo, perfecto, muchas gracias. Yo saqué de la clase. Anderson Piedrahita. Presente, profe. Angie Dayana. Lina Marcela Bastidas. Profe. Valeria Castaño. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a empezar entonces revisando la temática. Profe, que Diana respondió por el chat. Perdón, ¿cómo? Que Diana respondió por el chat. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya lo había visto. Gracias. Bueno, profe. Bueno, les contaba entonces que vamos a compartir la pantalla para mirar la temática que tenemos hoy. ¿Qué es? Perdón, muchachos. La unidad 4, que es la administración de capital de trabajo.
Como para que hagamos, digamos, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes saben que nosotros empezamos el curso de gestión financiera, que tiene que ver entonces con todo el, digamos, el andamiaje, llamémoslo así, del sector financiero, de sus componentes y la forma como se evalúa, digamos, de manera general las finanzas de una empresa desde desde el corto plazo, que lo vamos a ver ahora, desde el largo plazo, lo vamos a ver dentro de 8 días, y también cómo mirábamos, digamos, todos esos componentes de ese sector financiero, la historia, por qué se generó, por qué es importante, o sea, por qué se debe tener un sector financiero fuerte, cuáles entidades participan allí. Recordemos que ustedes hicieron unas exposiciones sobre estos temas. Y entonces, luego pasamos a mirar lo del tema de las decisiones de inversión. También dentro de esa parte, digamos, de la primera unidad, habíamos visto las decisiones que toma ese gestor financiero, como sus funciones, como, digamos, los puntos importantes que debe revisar, los tipos de decisiones que toma. Y después habíamos pasado a mirar el tema de decisiones de inversión, pero desde el punto de vista del capital ocioso, es decir, de los excedentes de capital que puede generar una empresa y que los debe, pues, manejar en un mercado de capitales, lo que vimos la última sesión y tal. Ya hoy vamos a ver, digamos, en la unidad 4, lo que es la administración del capital de trabajo como tal, es decir, de los recursos con los que cuenta la empresa en el corto plazo, para atenderlo del corto plazo también. Había una lectura propuesta, me imagino que ustedes todos la hicieron, también había un video, sin embargo, el video lo vamos a ver en este momento. Lo vemos, pues no lo podemos compartir, ver juntos, pues, pero sí lo vamos a ver y vamos a sacar unas conclusiones allí antes de que entremos en el tema del manejo de capital de trabajo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces, les voy a pasar ya por el grupo y por el chat el, el link. Listo, el video dura 13 minutos, entonces lo vemos cada uno, sacamos los apuntecitos. Si alguien ya lo vio y lo tiene listo, pues no hay ningún problema. Y ya enseguida que terminemos, miramos las conclusiones sobre el video y arrancamos con el tema, muchachos. Listo, entonces vamos a verlo cada uno en ese momento. Ya nos vemos entonces en 14 minuticos, nos vemos. Listo, muchachos. Sí, profe. Listo, profe. Listo, pues, bueno.
Listo, muchachos, ya todos terminamos. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿quién me quiere contar? ¿Por qué es que es tan importante? ¿Por qué hablamos sobre ese tema de la administración de capital de trabajo? Porque tenemos que ver pues, cómo se comporta la empresa, cuánta capacidad tengo de pagar, digamos así, mis deudas a corto plazo, ¿cierto? Y qué puedo hacer yo para poder mejorar, ¿cierto? Ese tema y qué tan líquida, qué tan líquido es lo que llamamos a corto plazo, ¿cierto? Como para cubrir las deudas y todo eso. Entonces, ahí nos hablaba sobre algo que se calcula acerca de restar, digamos así, como el pasivo corto plazo, el pasivo corriente al activo corriente, ¿cierto? Y pues ahí lo que se obtiene es como el número que representa de cuánto podría yo pagar, ¿cierto? Si llegamos, digamos así, una razón de liquidez, podría decirlo. Entonces, sí, profe, básicamente eso me da a mí, me arroja a mí, ¿cierto? ¿Qué capacidad tiene la empresa de ser líquida a la hora de pagar y de presentar, digámoslo así, el dinero a la hora de que las deudas, ¿cierto? Tengan que pagarse rápidamente y qué capacidad tengo para pagarlas. Listo, eso, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, también decía que tener las cuentas circulantes en exceso, como la caja, la cuenta y el inventario, también da un índice de desequilibrio cuando tenemos en aumento. O sea, ¿cuánto debería yo tener en caja? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto debería yo tener en caja? Pues es que, profe, se supone que uno siempre en caja tiene que tener menos dinero porque ¿cómo le explico? Porque debemos de tener buenos activos para poder mantener un equilibrio. Y si tengo toda la plata en caja, pues quiere decir que no tengo inventario y no tengo activos con que subvencionar mi negocio. Listo, muchas gracias. ¿Qué más, muchachos? Bueno, lo vamos a abordar entonces desde la teoría para que miremos estos conceptos claramente. Listo, ahí viene el módulo, muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces esto se llama administración del capital de trabajo. Más o menos es como el resumen de lo que vimos en el video. Es cómo debemos manejar esos recursos que tenemos allí para el día a día, para lo cotidiano, para la operación como tal. O sea, ahí no nos vamos a preocupar cuando hablamos de capital de trabajo, no estamos hablando de inversiones de largo plazo, de compras de maquinaria, de compras de equipo, de compras de vehículos, de compras de terrenos, no. Estamos hablando únicamente de lo que necesitamos día a día. La pregunta que les hago, ¿cuánto debo tener en caja? Pues lo suficiente para poder cubrir de manera adecuada las obligaciones del corto plazo, no más. No debo tener ni menos plata ni más plata. Si mis obligaciones de corto plazo son 20 pesos, yo debería tener como 21 pesos o 22 pesos, ¿cierto? Que pague y que me quede un remanente muy pequeño. Porque recuerden que todos esos recursos ociosos, ya los habíamos hablado, pues son ineficientes para la empresa como tal. Todos esos recursos deberían estar en inventario o en cuentas por cobrar, que es lo que me genera el throughput, es decir, las unidades de márgenes de contribución unitario de cada una de los productos que yo vendo, los productos que yo englobo con el mercado. Entonces, esa administración de capital de trabajo, el objetivo general que tenemos pues, en esa unidad sería suministrar el conocimiento de las diferentes herramientas para la administración del capital de trabajo y como específicos, identificar los componentes básicos de ese capital de trabajo y del activo corriente y determinar las diferentes políticas sobre capital de trabajo se pueden implementar a partir de sus posibilidades de ser financiado por pasivo y aportes.
Digamos, en el concepto general, yo debería financiar el capital de trabajo con recursos propios, es decir, con ventas y recaudo de cartera. Se llama el efectivo generado por la operación o la generación interna de fondos, la GIF. Así me debería yo financiar para el corto plazo. Ya para el largo plazo es otra cosa. Discúlpenme un segundito, por favor. Disculpen, muchachos. Bueno, entonces les decía que lo ideal para financiar esas obligaciones de corto plazo es la generación interna. Ya les decía, cuando ya yo voy a necesitar algo de largo plazo, pues puedo utilizar. Qué pena, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ya cuando voy a financiar algo de largo plazo, sí puedo yo recurrir a, digamos, a financiación como la que veíamos en la última sesión, digamos, a recurrir a un mercado de valores, a recoger unos dineros para poder hacer unas grandes inversiones, obviamente pues teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, lo mencionaba ahorita se mencionaba ahorita en el video, pues que dependerá también del tamaño de la empresa, pues la capacidad que tenga para ir a un mercado de valores, digamos, a un mercado corporativo, a conseguir los recursos que se necesitan. Pues estamos hablando de corporaciones grandes que tienen estas posibilidades. Si es una empresa mediana, pues tendrá que recurrir a la banca tradicional a financiar sus operaciones de largo plazo, pero no se debe comprometer el capital de trabajo en estas operaciones. O sea, debe ser, digamos sanamente, las finanzas deben estar divididas en la empresa entre corto plazo y largo plazo. Recordemos que desde un inicio en el curso decíamos, nosotros que perseguimos como gestores financieros, como un buen gestor financiero, se debe pretender un negocio que sea rentable, es decir, que tenga sostenibilidad en el tiempo, que sea líquido, estamos viendo hoy, es decir, que tenga el dinero para subsistir, es decir, para diariamente operar y que tenga un nivel de riesgo aceptable, que tenga un nivel de riesgo que yo lo pueda, digamos, manejar. Entonces, digamos, con base en eso, hablamos de un principio que seguramente ustedes lo conocen en análisis financieros de trabajo, que es el de la conformidad financiera. Fuentes de corto plazo con aplicaciones de corto plazo y fuentes de largo plazo con aplicaciones de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debería pagar un crédito de largo plazo con el dinero que tengo para capital de trabajo, con lo que tengo para inventarios o para comprar materia prima, no. Ni tampoco debería ser lo contrario, ¿cierto? Utilizar largo plazo para comprar inventarios. ¿Por qué? Porque se supone que eso se llama circulante, tiene que ir circulando. O sea, yo no me puedo endeudar a largo plazo para comprar inventarios, porque estaría incumpliendo ese principio de la conformidad financiera. Bueno, sobre la administración, muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe.
Bueno, entonces, sobre administración de capital de trabajo, conceptos generales, decimos que se refiere al activo, ya lo dijimos ahorita en el video, al activo circulante de una empresa, es decir, son aquellos valores, aquellos recursos con los que cuenta en el corto plazo, los que va a convertir en efectivo en un lapso, se dice, no superior a un año, aunque un año pues suena largo, ¿cierto? Para capital de trabajo, digamos, para inventarios, un año suena mucho tiempo, a mucho tiempo, pero sí, más o menos, digamos, en la teoría de análisis financiero, pues se maneja que un año, menos de un año es el corto plazo. Ese capital de trabajo, por su característica de liquidez, requiere un manejo adecuado. No sé si de pronto les había comentado, aquí en Pereira se presentó un caso hace algunos años, yo creo que de pronto sí, les había contado el caso de Buscar de Colombia, ¿sí recuerdan? Que les había mencionado. No, profe. No. No, bueno, resulta que Buscar, ustedes la conocen, es una empresa de acá, que tiene presencia a nivel nacional, tiene presencia en Centroamérica, creo, no sé. Es una empresa que operativamente es muy buena, tiene muy buen mercado, pero resulta que hace unos 2, 3 años tuvo un problema de liquidez. Yo me leí el artículo en la revista Dinero, creo, no recuerdo, en una revista importante del país salió la nota del tema de Buscar de Colombia. Resulta que el problema no era, el problema era de capital de trabajo. Fue algo parecido como a confundir el corto plazo con el largo plazo y tuvieron unos problemas financieros, inclusive ellos tuvieron que despedir por un tiempo una parte de sus empleados, una buena parte de sus empleados porque se quedaron sin capital de trabajo. Pero yo me leí la nota completa, resulta que la empresa no tenía problemas estructurales y no los tiene. ¿Y estructurales qué quiere decir? Estructurales son de largo plazo, es decir, la empresa tiene una muy buena rentabilidad. Tiene muy buena sostenibilidad futuro. Sin embargo, tal vez se tomaron algunas decisiones en algún momento las cuales afectaron ese capital de trabajo. Entonces yo, digamos, por eso debo cuidar, porque ese capital de trabajo, digamos, es la liquidez mía con lo que yo puedo tener, ¿cómo les explico? Puedo tener un negocio muy bueno, muy rentable en el largo plazo, pero en este momento me puedo quedar ilíquido. Recuerden que habíamos hablado desde el principio. Yo puedo tener un negocio muy rentable, y también así siendo rentable puede ser ilíquido, ¿sí? Y también puedo tener un negocio muy líquido, es decir, que genere mucho cash, mucho efectivo, mucho dinero y aún así no ser rentable. Eso se puede presentar. Por eso trabajamos aparte, digamos, en dos conceptos aparte, lo que es capital de trabajo, o sea, lo que es corto plazo y lo que es largo plazo. Entonces, esa característica de liquidez requiere el manejo adecuado, ya que se convierte en el factor dinamizador de la empresa. Prácticamente lo que le permite a la empresa operar, lo que le permite mirar ese largo plazo, pues obviamente es el manejo que le demos a los recursos para el día a día, para que todo marche de la mejor manera. Desde esa visión administrativa, el capital de trabajo son los recursos financieros. Para que el negocio cumpla las obligaciones diarias, es decir, con el capital de trabajo, ¿yo qué pago? Pago la nómina, los proveedores, los servicios públicos, el arriendo, los impuestos, bueno, todo lo que es de corto plazo. Y viene entonces la relación de la que hablábamos allí también, relación riesgo, rentabilidad, liquidez, de la que siempre hemos hablado en el análisis de capital de trabajo. Y esa decisión de mantener una relación positiva de capital de trabajo radica en que tal esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad. Es decir, ¿cómo quiero yo manejar mi capital de trabajo? Lo comentaba en el video y decía, tener mucho capital de trabajo, ¿qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo o es regular? O sea, es decir, cuando yo debo 100 pesos y tengo en la caja 500. Bueno, pues también es malo siempre y cuando, digamos así, no se sepa saber qué hacer con ese dinero, ¿cierto? Porque llega un punto donde yo tengo mucho dinero, mucho, casi como usted dice, y no lo puedo invertir en algo, entonces o pierde, ¿cierto? Intereses, como lo decía de ahí, o innecesarias. Sí, y también, digamos, si yo tengo muy poco capital de trabajo, o sea, si tengo que pagar 100 pesos, la nómina, los servicios públicos, yo tengo unos 50. ¿Qué haría? Pues ahí sí tendríamos que liquidar algo, ¿no? Sí, tendría que, de alguna manera, de alguna forma, digamos, ir a conseguir ese faltante. ¿Sí? Podría ir al banco, podría ir donde los socios, ¿cierto? A que me den más dinero, porque estamos escasos de caja, o cosas por el estilo.
pero de alguna manera, digamos, yo tendría que tener como una política alterna, digámoslo así, una manera, un esquema de financiar. Hay, por ejemplo, empresas que utilizan el sobregiro, otros utilizan un crédito rotativo, otros utilizan, por ejemplo, el factoring, la venta de facturas, por ejemplo, también lo pueden hacer. El leasing también lo utilizan para financiarse, pero pues obviamente recordando que tiene que ser de corto plazo porque estamos hablando de capital de trabajo como tal. Dentro de esa administración de capital de trabajo se debe permitir determinar correctamente los niveles, tanto de inversión en activos corrientes, ya lo vamos a ver en los esquemas, como en el endeudamiento. Ese endeudamiento, vuelvo y repito, cuando es para capital de trabajo, tiene que ser de corto plazo, de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque se supone que es circulante. O sea, yo no me puedo endeudar a largo plazo para esto. Entonces, hay unos conceptos que estaban en el taller, seguramente los que lo hicieron los pudieron analizar allí. Y el primero es el capital de trabajo neto, o lo llamamos también el KTN, que es, digamos, es como el proceso de planear cómo se va a manejar ese capital de trabajo. Eso tiene un proceso de planeación, ejecución y control, como cualquier proceso administrativo que ustedes vean en cualquier empresa, en cualquier actividad. Primero hacemos una planeación, es decir, decimos qué es lo que vamos a hacer, luego ejecutamos y luego pues hacemos el control, que es lo que nos va a decir qué tan lejos estuvimos entre la ejecución, entre la planeación y la ejecución. Entonces, digamos, para llegar a establecer unos niveles óptimos. ¿De qué dependen esos niveles óptimos? Dependen de la capacidad que yo tenga para generar esos recursos y también de la política. Es decir, ustedes saben que hay gente que le gusta arriesgar, ¿sí? Y hay gente que no le gusta arriesgar. O sea, hay una empresa que dirá, listo, yo mantengo poquita plata y cuando lleguen los pasivos corrientes, pues miro a ver qué hago, ¿sí? Hay otra que no, otra que dice, no, a mí me gusta tener la plata disponible para poder pagar, ¿sí? Entonces, digamos, se manejan allí algunos niveles, o no niveles, sino como concepciones de riesgo como tal. Vuelvo y les digo, hay personas que son más arriesgadas, digamos, que trabajan más, digamos, al filo, y hay otros que les gusta la seguridad. Entonces, de ahí viene digamos, la determinación de la política entre riesgo y rentabilidad como tal. Y ese capital de trabajo neto, este KTN, lo vamos a llamar así, para las fórmulas, corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, yo tengo unas partidas en el activo corriente. ¿Cuáles serán las del activo corriente, muchachos? Algunas, por ejemplo. El banco, la caja, los inventarios, una parte de cartera. Cliente. Sí, y dentro de los pasivos corrientes. Entraría por proveedores, obligaciones financieras, La nómina, los impuestos. Listo, eso sería entonces, al hacer la diferencia, al sumar, digamos, esos valores aparte, los activos corrientes, y restarle los pasivos corrientes, yo llego entonces al capital de trabajo neto. Es decir, de lo que me quedaría después de liquidar esos activos de corto plazo, esas cuentas por cobrar esos inventarios y pagar lo que debo en el corto plazo. Eso sería lo que me queda a mí. Esa formulita entonces me da el KTN o el CTN, capital de trabajo neto, que se calcula, digamos, para poder establecer cuál es la política del manejo de capital de trabajo de la empresa. Bueno, aquí entonces dice capital de trabajo neto, este sería el activo corriente y el pasivo corriente, es decir, restarle a esas partidas o esos recursos, a esos activos de corto plazo, restarle los de largo plazo. Y más o menos tenemos, así se mira como el capital de trabajo neto operativo, que es otro concepto. El capital de trabajo, entonces vamos a manejar el KTN, que es el capital de trabajo neto, es decir, es tomar el activo corriente y restarle el pasivo corriente. Vamos a tener el capital de trabajo neto operativo, que ya lo vamos a calcular, y vamos a mirar, digamos, cómo se refleja eso, digamos, en un esquema circular.
yo tengo un capital de trabajo, una política, digamos, de capital de trabajo restrictiva, pues cuando manejo un valor pequeñito, digamos, cuando yo estoy por acá y tengo un valor muy pequeño para el financiamiento de ese capital de trabajo. Pero resulta que es que hay algunos negocios que manejan un tema que se llama la estacionalidad, ¿sí? Es decir, no son estables durante todo el año, sino que necesitan en algún momento más dinero para capital de trabajo que en otro. Por ejemplo, un negocio de ropa, un negocio por ejemplo, papelería, va a requerir en algún momento del año, de la temporada, pues más dinero para capital de trabajo que en otra temporada. En cambio, hay otros negocios que son más estables. Y de ahí vamos a mirar ahorita más adelante lo que es el circulante, el temporal, digamos, ¿sí? El permanente y el fluctuante. Sí, el fluctuante aquí y el permanente. Este es el fluctuante, es decir, aquí está la estacionalidad. Hoy necesitamos más, hoy necesitamos menos, ¿sí? De capital de trabajo para poder operar. Y hay una línea que yo debo calcular que es la permanente, es decir, es lo mínimo que yo debo tener en caja para poder operar, ¿sí? Para no quedarme sin ese dinero que necesito para pagar las cuentas. Pero tengo que, repito, de alguna manera tener planeado cómo voy a manejar ese fluctuante. Cuando llegue la hora de que voy a necesitar mucho más inventario, pues obviamente voy a necesitar más financiación para poderlo tener a la mano y realizar las operaciones a las que la empresa se dedique. Entonces, este KTNO es la diferencia entre las cuentas por cobrar más los inventarios y las cuentas por pagar. Es decir, yo tomo las cuentas por cobrar, o sea, lo que llamamos la cartera, o también lo llamamos cliente, ¿cierto? La cuenta cliente, la 1305 por el PUC. Le sumamos el inventario y a eso le restamos las cuentas por pagar que vienen siendo los proveedores o la 2205, si fuéramos a mirarla dentro del plan único de cuentas. Entonces, así calculo yo el KTNO, o sea, el capital de trabajo neto operativo. Y también tenemos otro concepto que es el KTO, que es el capital de trabajo operativo, que es simplemente sumar los dos valores que tenemos en el activo corriente, que son la cartera y los inventarios. Ese capital de trabajo, entonces, tiene una existencia, unos disponibles y unos exigibles. Una existencia que son inventarios, materiales diversos, materia prima, productos intermedios, pueden ser también productos terminados, puede ser también stocks, porque manejamos a veces stocks, porque de pronto se compró a un buen precio y es importante, digamos, ganarse un descuento o una diferencia en un aumento en el precio de un insumo para tenerlo allí en el momento en que se necesite. Digamos que no es muy saludable tener unos stocks muy altos porque recordemos que el manejo de los inventarios es costoso, pero pues cuando por conveniencia financiera se da, pues hay que hacerlo. La disponibilidad la da la caja y el banco, y los exigibles, que son las cuentas por cobrar o créditos a proveedores como tal. Entonces, este KTO está dado por las cuentas por cobrar, es decir, la cartera o los clientes, la 1305, más los inventarios, solamente. Entonces, tenemos tres conceptos. El KTN, que es el capital de trabajo neto, el KTNO, que es el capital de trabajo neto operativo, y el KTO, que es el capital de trabajo operativo. Y con eso vamos a jugar entonces a hacer las cuenticas ahora para establecer cuál es la política de capital de trabajo que pueda manejar una empresa y tener nosotros la capacidad de ir a digamos, a conocer unas cifras reales de una empresa y por medio de unas fórmulas muy sencillas saber cuál es su política de capital de trabajo. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? No, ya. No, profe. Listo, perfecto, ya seguimos. Bueno, entonces, hablar ya de política de capital de trabajo, lo que les decía.
Entonces, el valor total de los activos y el valor total de los pasivos y capital contable de los accionistas, es decir, lo que tienen allí dispuesto para trabajar. El capital de trabajo neto, entonces, activos circulantes, activos fijos, tangibles e intangibles, y, por el otro lado, pasivos circulantes, como también deuda a largo plazo o capital contable de los accionistas. Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo neto, estamos hablando de activos circulantes y pasivos circulantes solamente. O sea, al calcular ese capital de trabajo neto, pues simplemente tomo este valor, el de los activos circulantes, y el resto, el de los pasivos circulantes. El resto está financiado a largo plazo. O sea, los otros activos, estos, los tangibles e intangibles, la maquinaria, los equipos, los bodegas, bueno, no sé, todos los activos que puedan requerirse para la operación, pues están financiados a largo plazo. Pueden estar con capital de los socios, o sea, con aportes, o con créditos a largo plazo, que son las fuentes de financiación naturales que tiene cualquier empresa, o sea, deuda o aportes. Entonces, esta política corresponde a los parámetros que la empresa establece, es decir, a los porcentajes que establece en su nivel de capital de trabajo y la forma como lo financia, es decir, cómo va y consigue los recursos. Para el establecimiento de estas políticas es necesario determinar por qué los negocios acumulan capital de trabajo. Entonces, una de las razones, o algunas de las razones, es el tipo de negocio que depende de su estacionalidad. Ya lo acabamos de mirar allá en el esquema. La estacionalidad nos da, digamos, unos picos diferentes entre un momento, una temporada del año, entre un momento y otro, sobre el manejo del capital de trabajo. Es decir, una exigencia mayor en cierta época del año. Que por su estacionalidad, características de sus procesos productivos o tipo de materias primas. También la disminución de los inventarios debido a incrementos de las ventas. Sí, digamos, si en algún momento crecen las ventas por X, Y o Z motivo, porque la economía creció, porque la gente está ganando más, porque hubo, digamos, o pasó la temporada, digamos, las ventas altas para la estacionalidad de la empresa, entonces se disminuye, digamos, los inventarios como tal, y eso puede mover el capital de trabajo. Por el aumento de las cuentas por cobrar debido a nuevas ventas a crédito. Sí. Si vendemos más a crédito, pues lo lógico es que las cuentas por cobrar vayan creciendo. La disminución de las cuentas por cobrar, al contrario, debido a pagos. El aumento del efectivo por mayor eficiencia de los recaudos. Y la disminución del efectivo por incremento en los pagos de las obligaciones, que también obviamente es bueno sacar ese dinero que está en caja y pagar pasivos. Entonces, hablábamos ahorita de ese activo circulante temporal, es decir, que partimos de la premisa de que el activo circulante rara vez llega a cero, ¿sí? Es decir, es muy difícil llegar a un momento en que, digamos, que la empresa contabilice cero en su activo circulante, será muy difícil. Ese temporal, entonces, es el que maneja la estacionalidad. Ese activo circulante temporal representa las fluctuaciones estacionales del inventario, el efectivo y las cuentas por cobrar. Así pues, el negocio de artículos navideños, como comentábamos ahorita, pues acumulará mucho más circulante. En diciembre seguramente, y en enero pues tendrá más efectivo, supongo yo, porque habrá vendido muchos productos navideños, entonces tendrá esa fluctuación. Y el activo circulante permanente, que es el nivel mínimo de esos valores, de esos activos, de ese capital de trabajo, esos activos circulantes para poder operar. Es decir, es lo mínimo que yo puedo mantener en caja, en banco, en inventario, en cuentas por cobrar, para poderme sostener. Ese activo circulante se forma por cuando los recaudos se incrementan en la medida que el negocio va creciendo, cuando los clientes generan acumulación de cuentas por cobrar, cuando el negocio crece de tamaño, y se representa como de esta manera, muchachos. Mire, parecido a lo que mirábamos ahorita, este es el permanente, que es como la línea que yo determino en el nivel mínimo de capital de trabajo que debo manejar. Y depende, ahorita lo vamos a ver en los distintos enfoques de manejo de capital de trabajo, pues obviamente dependerá de la capacidad que yo tenga para financiar esos activos de corto plazo, y también dependerá de esa aversión al riesgo que yo tenga, de qué tan arriesgado soy yo para manejar el negocio como tal. Pero siempre debo mantener o calcular una línea que queda estable, es decir, lo mínimo con lo que yo puedo operar. Yo no me puedo bajar de acá.
Y el otro es el circulante, que es el que se mueve, digamos, el de la estacionalidad, ¿sí? El que es variable, que se va moviendo de acuerdo al flujo normal del negocio. Dice que la tarea de los negocios es luchar con las fluctuaciones del activo circulante. Recuerden que en el video decíamos, es muy difícil calcular las ventas, calcular los ingresos del futuro. Eso es muy complejo, ¿sí? Saber exactamente cuánto me va a entrar en junio, por ejemplo, o ahorita, cuánto voy a recaudar este mes. Eso es muy difícil. Entonces, por eso manejar esas fluctuaciones es bien complejo para las empresas. Obviamente se hace a través de la experiencia, a través del conocimiento del negocio. Poco a poco, digamos, se va adquiriendo como la experticia para eso, porque es bien importante. O sea, ni tener, como vamos a mirar ahorita, no tener mucho que nos sobre en el activo corriente, pero tampoco tener muy poquito que nos haga falta, porque eso nos puede generar pérdida de negocios y nos puede generar sobrecostos por financiaciones a corto plazo. Bueno, el nivel óptimo sobre el nivel óptimo, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, sobre el nivel óptimo de activo circulante, se alcanza, digamos, cuando uno logra establecer exactamente lo que miramos acá, qué es lo mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo que yo requiero para poder operar? Y del pasivo circulante corresponde a las deudas que tiene la empresa en el corto plazo. Es decir, lo que tengo que pagar con qué, con ese activo circulante como tal, con ese capital de trabajo. Ese capital de trabajo debe ser financiado. La pregunta es si con pasivo o con deuda. Perdón, si pasivo a largo plazo, pasivo a corto plazo o deuda o aportes de los socios o una combinación de todas las anteriores. Recordemos que cuando hablamos de circulante siempre vamos a hablar de financiaciones de corto plazo, siempre hablaremos de corto plazo. Pero de todas maneras, dentro de las fuentes de financiación que tiene la empresa, pues se puede presentar el largo plazo también o el mediano plazo, ¿cierto? Depende de la necesidad y depende también de la política que adopte la empresa en ese tipo de negocio. Entonces vamos a mirar los enfoques de financiación del capital de trabajo. O sea, vamos a hablar de cómo la empresa quiere financiar, cómo va a definir su política para financiar ese capital de trabajo. Y vamos a hablar del primero, que es el enfoque agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Se realiza bajo la premisa de que los intereses son menores a corto plazo que a largo plazo. Los préstamos tienen más riesgos en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque las cuotas son más altas, ¿sí? Y este riesgo está representado por la imposibilidad de pago de la deuda. Es decir, el riesgo allí está en que yo en algún momento me quede corto y no sea capaz de pagar ese pasivo de corto plazo. Y este enfoque implica la utilización de financiación a corto plazo. Entonces, el dibujito es este. Tenemos un activo circulante temporal y un activo circulante permanente. Y tenemos un pasivo circulante. Entonces, digamos, este es el capital de trabajo que nosotros estamos manejando. Como ustedes ven aquí, es demasiado pequeño para cubrir ese pasivo circulante. Entonces, las características de este enfoque es que yo mantengo muy poquita plata, es decir, yo debo 100 pesos y tengo 30 para pagar. Es una manera de manejar el negocio arriesgada, es agresiva. Pues cuando llega el momento de pagar esas cuentas, pues entonces miraré cómo lo hago, ¿cierto? Tengo aversión al riesgo, me gusta el riesgo, y la empresa, digamos, lo puede manejar de esa manera. Dentro de las características de este enfoque agresivo está que financia casi todo el activo corriente con pasivo a corto plazo. Hay muy poco capital de trabajo neto, mire, hay muy escaso capital de trabajo. No hay reservas que amortigüe, digamos, las fluctuaciones, y el riesgo lo constituye la tasa de interés, porque seguramente que cada que yo con este capital de trabajo tan pequeño tenga que pagar esos pasivos, pues seguramente me voy a tener que endeudar y los intereses me van a generar un sobrecosto. Entonces hablamos de enfoque agresivo cuando tengo menos dinero del que tengo que pagar en el corto plazo. ¿Es claro, muchachos? Sí, sí. Bueno, ahorita vamos a mirar el enfoque conservador, que es todo lo contrario. Sí, el enfoque conservador, entonces, simplemente utiliza más capital de trabajo. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos un capital de trabajo neto, grande, casi 2 veces el pasivo circulante. Es decir, que si debemos 100 pesos, tenemos como 200 para pagar.
tampoco es el ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no debería tener plata en caja esperando que lleguen las cuentas por pagar, no, yo debería tener lo suficiente solamente para atender la operación diaria. Como características este enfoque, el enfoque conservador, esta empresa o esta persona, si fuéramos a llamarlo de esa manera, pues no le gusta el riesgo, sí, le gusta la seguridad, le gusta tener los recursos ya en caja, digámoslo así. Entonces, dentro de las características está todo el activo circulante permanente, es financiado con pasivo a largo plazo, se endeuda a largo plazo para tener ese capital allí. Los activos corrientes exceden el pasivo corriente, sí. Hay un gran monto de capital de trabajo neto, es muy grande, digamos, para atender este pasivo corriente, y el riesgo es mínimo, sí. Digamos, mantener plata en caja, pues eso elimina el riesgo digamos, de en algún momento dado no tener el dinero para pagar. Un alto grado de liquidez y recursos ociosos. Recuerden, cuando llamamos ociosos, pues son aquellos que no me están generando más utilidades. Y el monto máximo de capital de trabajo neto. Y hay otro esquema, el tercero, pregunta sobre este. Enfoque conservador. O sea, en el primero, debo 100 pesos y tengo 50 para pagar. En este, debo 100 pesos y tengo 200 para pagar. Y en el tercero, este es el enfoque moderado. Entonces, es como tener más o menos lo mismo de capital de trabajo neto para pagar ese pasivo circulante o un poquitico más. Bueno, entonces vamos a manejar unas cifras. Vamos a decir que de 0 a 1, ya vamos a mirar una formulita, vamos a manejar un esquema agresivo. De 1 a 1.5 será moderado y por encima de 1.5 va a ser conservador, para que definamos la política de capital de trabajo, porque eso lo vamos a tener que hacer en el taller, ¿vale? Las características de este modelo moderado, este enfoque moderado, es que el riesgo es moderado, capital de trabajo neto moderado, algunos recursos ociosos, pocos, y liquidez media, es decir, si hay liquidez, no es mucha, pero hay liquidez para pagar. Bueno, ¿cómo lo vemos hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí. No es 1.3. ¿Cómo? No es 1.3. Digamos que no hay una camisa de fuerza que me diga a mí que hasta 1.3. O sea, yo lo podría manejar hasta 1.5. 1.3 está bien, ¿sí? Y creo que por ahí en el ejercicio está en el 1.3. Pero digamos que en general el concepto es ese. El concepto es que con el enfoque moderado se tiene el dinero para pagar y un poquitico como de reserva. Sí, podría manejarse, digamos, hasta el 1.3, pero digamos el ejercicio lo diría en un momento dado, decir si es agresivo, si es moderado o si es conservador. ¿Vale? Listo, profe. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Cuál sería el más recomendable o depende pues ya de cada empresa? No, recuerde lo que hablamos ahorita. Depende de la capacidad o de la manera como usted financie, ¿sí? Resulta que usted tiene dos empresas y una le presta a la otra, entonces usted tiene forma de financiarse en algún momento, entonces puede manejar un capital de trabajo pequeño o un enfoque agresivo. Y también de la política que usted quiera manejar, ¿sí? De lo que usted, digamos, hay gente que dice, no, yo no mantengo plata en caja, yo cuando necesite la consigo, ¿sí? Por ejemplo, es una manera de pensar. Entonces, de eso dependerá. Obviamente, pues el ideal sería estar como en el 1.1, 1.2, 1.3, ¿sí? 1.4 de pronto, ¿cierto? O sea, que tener la capacidad para pagar, pero no tener muchos recursos ociosos. Ese sería como el ideal que miraría uno. Pero vuelvo y le digo, depende de la capacidad para financiarlo y de la mentalidad, digámoslo así, o de la aversión al riesgo que tenga la empresa. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, este que está aquí enseguida es el tallercito que estaba allá en la plataforma. ¿Cuántos? No, lo voy a mirar acá.
Tenemos 7 entregas. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo desarrollamos o lo dejamos allí? Igual el que ya lo presentó tiene su nota, ¿sí? Y dejamos otro diferente, como taller evaluativo, digamos, del módulo, de la unidad. ¿Qué opinan ustedes? Profe, pues yo opino de que sería bueno hacer uno así paso a paso, no físico, porque si de pronto ahí hay algunas falencias. Un segundito. Sí, profe, explicarlo. Listo, muchachos. Entonces hagamos una cosa. Hagamos el break en este momento, los 15 minuticos, volvemos, desarrollamos o sea, paso a paso, hacemos las formas. La verdad es muy sencillo, pero sí para que utilicemos un esquema que está acá. Seguramente ustedes lo vieron, para establecer el capital de trabajo como tal, o sea, pues sí, cómo se calcula. Listo. Y entonces, con base en eso, dejamos otro y le damos un plazo. Porque también tenemos pendiente el segundo parcial, muchachos, ¿sí recuerdan, sí? Recuerden que yo les había comentado que el segundo parcial era un ejercicio como el que hicimos nosotros de cálculo de costo de capital promedio ponderado. ¿Sí recuerdan? Sí, Sí. Entonces, el ejercicio, digamos, el parcial está allí, en la plataforma. Estaba para hoy, yo ya lo modifiqué para que ahorita nos pongamos de acuerdo. ¿Qué tienen que hacer con eso? Tienen que tomar los datos inicialmente, hacer los cálculos y volver a contestar, volver a entrar a contestar. Entonces, no sé, me suena que de pronto 40 minutos sea poco tiempo y yo sé que obviamente la dificultad que tienen algunos ahora, digamos, en este horario es que, pues obviamente ahorita no van a quedar libres, sino que muy seguramente van a tener que seguir laborando. Entonces, para que le pongamos como el tiempo que sea óptimo, digamos, para que no se queden cortos, pero pues tampoco que sea mucho. Vale, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces hagamos el receso y nos vemos en 15 minutos. ¿Listo? Listo, profe.
Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, ahí vemos el Excel. Sí, profe. Bueno, este archivo estaba ya en la plataforma. Vamos a imaginarnos que tenemos unas cifras que son muy sencillas. O sea, esta empresa tiene unas cuentas por cobrar, o sea, una cartera de 500 y unos inventarios de 200. Y tiene unas cuentas por pagar de 550, no más. Son esos tres datos. Entonces, para yo poder calcular el indicador de la razón corriente sale de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, para hacer eso, pues tengo que totalizar, obviamente, cada uno. Lo vamos a hacer ahorita ya con el ejercicio. Entonces, tenemos un activo corriente de 500 más 200, que son 700, y un pasivo corriente, que es una sola cuenta, por pagar, que tenemos de 550. Entonces, al dividir ese activo corriente sobre ese pasivo corriente nos da 1.3. O sea que decimos que el enfoque de esta empresa es ¿de qué tipo? Agresivo, moderado, conservador. Es moderado. Moderado. Moderado, claro, cierto. Pero resulta que podría ser diferente, ¿cierto? Podría, por ejemplo, este pasivo corriente valer 700 y nos daría 1. O podría valer también 800 y nos daría 0.9. En ese caso diríamos que el enfoque es agresivo, pero también podríamos decir que aquí tenemos 550, ¿cierto? Y que aquí tenemos cuentas por cobrar 1000. O sea que tendríamos una razón corriente del 2.2 y diríamos entonces que el enfoque es conservador. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho. O sea, ¿cómo leemos esto? Decimos que por cada peso que debemos en el corto plazo tenemos 2,20 para pagar. En el ejemplo original, simplemente decimos que por cada peso que tenemos que pagar en el corto plazo tenemos 1,30 para responder.
Así leemos la razón corriente. Entonces, lo primero que vamos a calcular con el ejercicio es la razón corriente, pero para calcular la razón corriente, pues vamos a tener que totalizar el activo corriente y el pasivo corriente para poder hacer esta división y hallar el indicador. Cierto que la cuenta bancos es un pasivo, ¿cierto? No. Cuando la llamamos bancos, es un activo, es una plata que tenemos en el banco. Cuando es el pasivo, la vamos a llamar obligaciones financieras, de corto o de largo plazo. Ah, listo. También digamos, en algún balance general, pues usted podrá encontrar dentro del pasivo una cuenta que se llame banco. Sí, es válido, ¿cierto? Pues si está dentro del pasivo, yo entenderé que es una deuda, ¿cierto? Y si está dentro del activo, pues entenderé que es un dinero que tengo allí. Pero nosotros lo vamos a manejar así, obligaciones financieras de corto o de largo plazo, y para el activo corriente simplemente se va a llamar bancos. Bueno, luego tengo que calcular el capital de trabajo neto. ¿Y de dónde sale el capital de trabajo neto? El capital de trabajo neto sale de restarle a ese activo corriente el pasivo corriente. Entonces, al hacer esa operación, encontramos que hay un capital de trabajo de 150, de un capital de trabajo neto. Eso es. También ese capital de trabajo neto podría ser negativo, ¿cierto? Claro, porque aquí, por ejemplo, podrían haber 1.200, entonces tendría yo un capital de trabajo neto negativo, y sería pues obviamente un enfoque agresivo, pero también es válido, ¿cierto? Entonces, el capital de trabajo es simple, para el capital de trabajo simplemente totalizo el activo corriente, lo que hice acá para calcular el indicador, totalizo el pasivo corriente y saco la diferencia. Luego, para calcular el capital de trabajo neto operativo, entonces tomo las cuentas por cobrar más inventarios y el resto, las cuentas por pagar, que también las vamos a llamar proveedores, ¿cierto? Y nos va a dar exactamente igual. ¿Por qué nos da exactamente igual? Pues porque no tenemos más cuentas, aquí no tenemos bancos, no tenemos obligaciones financieras, no tenemos nada más. Es un ejercicio muy básico, entonces nos va a dar exactamente lo mismo. El capital de trabajo operativo está dado entonces por la cartera más el inventario, es decir, las cuentas por cobrar más los inventarios, y nos da 700. Con el ejercicio que vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, vamos a calcular primero entonces el activo corriente, luego el pasivo corriente, luego con esos dos datos vamos a calcular la razón corriente para hallar el enfoque de manejo de capital de trabajo que tiene la empresa, y luego calculamos los tres indicadores: capital de trabajo neto operativo, el CTNO, y el capital de trabajo operativo, que es el KTO. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, aquí tenemos los datos que nos da ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer así, vamos a traerlos acá. Vamos a decir que vamos a totalizar el activo corriente para calcular la razón corriente. Entonces, ¿qué cuentas de aquí son del activo? Entonces, la caja, el banco, los bancos, el inventario. Y el inventario. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Listo, ahora sí. Entonces, aquí me dio el activo corriente. Ahora el pasivo corriente. Entonces, simplemente lo traigo de acá, lo totalizo, y el pasivo corriente pues será entonces proveedores más obligaciones financieras de corto plazo. Profe, yo no sé si seré yo, pero me la pantalla. ¿Cómo? Que no sé si seré yo, pero yo no veo la presentación, se pausó. ¿Alguien más le ocurrió? No, profe. Sí, yo sí la profe, veo. no se mueve. No, se está viendo. Profe, es verdad. Ay, no, entonces espérame, ¿qué hacemos? Nada, ahí no lo están viendo, ¿no? No, profe. Se le escucha cuando da el clic, pero no se mueve ningún valor ni nada. ¿Quién es el experto ahí en sistemas? ¿Qué pudo haber pasado?
Profe, si deja de presentar y vuelve a presentar de nuevo. De pronto Bueno, puede ser listo, eso. hagámoslo del ingeniero. Paguemos y volvemos a aprender a ver. Ahí. Sí, profe. Bueno, entonces hagamos esta de nuevo a ver. ¿Sí se mueve ahí? Sí, profe. Sí, sí, ya lo vi. Vamos a tomar entonces el pasivo corriente, que son los proveedores, más las obligaciones financieras de corto plazo. Y decimos que son 58.157.320. Y aquí ya calculamos la razón corriente, o sea que el enfoque que maneja esta empresa es conservador. Es conservador totalmente, ¿cierto? Y lo leemos, entonces decimos que por cada peso que tiene que pagar en pasivo corriente tiene 2,10 para atender esas obligaciones. Listo, bueno, entonces ahorita vamos a calcular el capital de trabajo neto. ¿Y dónde sale el capital de trabajo neto? Simplemente de restarle al activo corriente el pasivo corriente. Listo, no es más. Luego voy a calcular el capital de trabajo neto operativo, es decir, cuentas por cobrar, o lo que llamamos cartera, más inventarios menos cuentas por pagar. Entonces tomamos de acá la cartera más los inventarios y le restamos los proveedores. Listo. Y por último, el capital de trabajo operativo, que es simplemente sumar la cartera más el inventario. Listo, muchachos. Preguntas hasta aquí sobre el ejercicio. Profe, la cartera son los... Perdón, ¿la cartera qué? Son los clientes. Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos que en cualquier balance general ustedes van a encontrar siempre unas cuentas por cobrar que son de clientes, están de primerita, ¿cierto? Lo que pasa es que por lo general después vienen otras que también se llaman cuentas por cobrar, pero que son diversas, es decir, bueno, cosas diferentes, pero nosotros manejamos el concepto de cartera como tal. En el PUC, en el Plan Único de Cuentas, la cuenta se llama clientes y es la 1305. Entonces, la cartera es igual decir clientes o es igual decir cuentas por cobrar a clientes, ¿sí? Que no sean las diversas que tenemos en un balance general. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿ese ejercicio está en la plataforma o usted lo va a subir? Este era el que estaba para hacer allá. Sí, yo lo subo. Como les digo, igual las personas que hicieron el taller tienen la nota, no van a perder ese trabajo. Listo. Profe, pero los que no tenemos la nota, ¿qué? Hacemos el otro taller enseguida. Sí. Comprendo. Sí, profe, porque, por ejemplo, tú no avisaste por el grupo ni en clase. No, por eso le digo, no. El taller original es el que vamos a hacer ahorita, sí. Lo que pasa es que como estaba ahí por la fecha, por el festivo y tal, entonces sí, digamos, me faltó haberle corrido la fecha, haberle dado las instrucciones, tiene toda la razón. Por eso simplemente a la persona que hizo el trabajo, pues tampoco le voy a, o sea, no le voy a quitar la nota, ¿sí? Pero el taller es el que vamos a hacer ahorita. Porque ya Profe, está. pero la pregunta mía es, ya los que los tuvimos, ¿se va a volver a abrir una otra plataforma? Sí, el taller ahora queda general, ¿sí me entiendes? ¿Otro? Es decir, Está. sí, no, queda otro taller aparte, ahorita, para no, digamos, confundirlo con el que está ahí, porque de ahí yo saco las notas. El que quiera hacer el otro, no hay ningún problema, o sea, él saca más nota, ¿vale? Le ayuda, digamos, para el 30%.
Profe, o sea que vas a volver a habilitar el tiempo de este taller. No, ¿O no? no, de este no. Voy a colocar otro De ese taller. no, del nuevo que va a poner ahorita. Claro, el nuevo que voy a poner. Ese es el que vamos a hacer. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Hasta cuándo está abierto, profe? Ah, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Ahorita le ponemos hora a ese y hora al examen también. Listo, al segundo parcial. Vale, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿más preguntas sobre el taller? Profe, ¿me podría hacer el favor de repetirme lo del 2.1 del enfoque? Es tan amable. Perfecto, ya, espérame un segundo. Lo del 2.1, listo. Entonces, nosotros acá, ¿qué hicimos? Calculamos el activo corriente y el pasivo corriente. Y el activo corriente, entonces lo hicimos sumando estas cuentas que están aquí, que pertenecen al pasivo, como son la caja, bancos, cartera, cuentas por cobrar o clientes y los inventarios. Listo. Y aquí calculamos el pasivo corriente, que son las cuentas que están allí del pasivo, que pertenecen a las deudas, digámoslo así, a las obligaciones. Entonces son los proveedores más obligaciones financieras de corto plazo. Al totalizar este valor y este valor, aquí hacemos simplemente la división. Entonces tomamos este valor, que es el activo corriente, y lo dividimos entre el pasivo corriente y nos da 2.1. Y eso nos indica que el enfoque, digamos, de capital de trabajo que maneja esta empresa es conservador. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 pesos disponibles para atender por 1 peso que tiene en deuda. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, de pronto, si alguien lo pensó o lo hizo o lo resolvió, excelente me parecería. ¿Cuál sería, una pregunta que estaba en el taller, la recomendación principal que le haríamos a esta empresa que tiene estas cifras? Que tiene un capital de trabajo neto de 65 millones, tiene un enfoque conservador, tiene un capital de trabajo neto operativo de 76 millones y un capital operativo de 110. ¿Qué les recomendarían ustedes así, en primera, como digamos a primera observación? Profe, yo le diría que utilicen menos dinero para la operación, ¿cierto? Porque tiene, pues, digamos que tiene 2.1, o sea, muy conservador. Y la primera observación sería dejar de ser tan conservador, ¿no? Sí, que sea más eficiente. Tiene más del doble de lo requerido para su obligación, entonces puede ese dinero utilizarlo en otra actividad para hacer más. Pero hay algo puntual que le podríamos recomendar, mirando las cifras. Miremoslas otra vez. Profe, también que disminuya la pinta que tiene por cuentas por correr a clientes. Pues ahí también se está notando que está viendo un poquito de crédito. Eso también podría representar un riesgo. O sea, que cobre cartera, ¿cierto? Que recaude, Sí. porque tiene muy alta, la cartera vale mucho frente al... la cartera vale mucho, digamos, frente a los inventarios, por ejemplo. Esa también es excelente, pero hay otra. Que le pague a los proveedores, ¿cierto que sí? O sea, que rebaje esa cuenta de proveedores porque tiene con qué, ¿cierto que sí? Pero todavía queda otra, muchachos. ¿Cuál será? Profe, no es que tiene mucha plata en las cuentas por cobrar a corto plazo. Sí, eso también es una falla que tiene, o sea, le está sobrando plata. Pero hay una recomendación que yo le haría, sí, o sea, observando nada más las cifras. ¿Qué le diría yo a esa empresa?
¿Tiene muy poquita plata en caja? Sí, pero eso no es malo. Recuerda que es, digamos, puede ser por parte del esquema. Que tiene muchos activos. O sea, tiene mucha plata en activos. Sí, también. Tiene mucha plata en activos y es de utilizarla como para poder pagarle a los proveedores y que le restar gastos. Listo, también. ¿Qué otra? La última. Que tiene muchos inventarios, Sí, necesita también. vender. Listo. Además de eso, ¿qué más? La última. Muchachos, ¿qué le recomendaría yo a esta empresa? Que le pague al banco. ¿Ustedes creen que esta empresa, por ejemplo, con este capital de trabajo que tiene, necesita un crédito de 23.500.000? No lo necesita. Y seguramente por esos 23.500.000 está pagando unos intereses importantes. Entonces, de entrada, lo primero que se le diría a esta empresa, venga, recoja la cartera, ¿sí? Rápido y páguele al banco. ¿Por qué? Pues porque el banco le está cobrando. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Vamos a hacer yo ya en 2 minutos les voy a cargar el taller, ¿sí? Es así como este. Es calcular los mismos, se trata de calcular los mismos indicadores, hacer las mismas recomendaciones, o sea, la recomendación pues que haya que hacerle a la empresa y ya. ¿Ustedes creen que lo dejemos qué? ¿Cuánto tiempo necesitarán para eso? Profe, el tema es de los que estamos trabajando, profe, Sí. que todo. Sí, y más que todo, pues, Hasta por la noche, profe, o algo así. para saberlo del parcial, o sea, como para programar los dos. Bueno, listo. Entonces, programemos. Hablemos entonces primero del parcial. Bueno, en el parcial es que nosotros debemos resolver un ejercicio de cálculo de costo capital, así como el que hicimos en el mismo esquema. Y con eso responder las preguntas del examen. Es decir, tendríamos que entrar primero al examen, al segundo parcial, tomar los datos de la primera pregunta, ahí está planteado el taller como tal, resolverlo y después entrar a contestar las preguntas. No tengo problema en que sea para mañana o para pasado mañana, pero entonces, ¿cuánto tiempo le asignamos? Profe, menos sí, porque es que yo llego de trabajo a las 10 de la noche, una cosa que de pronto no alcance, entonces si de pronto nos No, para el miércoles. ya usted nos... Profe, Sí. ¿y qué posibilidad hay de habilitar los dos hasta el miércoles en la noche? No, el taller no tengo ningún problema, pero el parcial no, es demasiado tiempo. O sea, yo les digo, yo no tengo problema en habilitarlo el miércoles, pero ustedes me dicen, habilítenme el miércoles a mediodía y yo los dejo o a las 6 de la tarde hasta medianoche, por ejemplo. Sí, entonces sería el miércoles, profe, hasta medianoche. Entonces, para poder tener tiempo. el parcial... Pues yo creo que el parcial hasta hoy a medianoche, profe, ¿no puede? Sí, claro, no hay No, el miércoles. Por eso es lo que les estoy preguntando, muchachos. ¿Cómo les queda más fácil? Yo no los quiero... Profe, usted está venimos de preguntando Semana cuánto Santa tiempo va a quedar para hacer el parcial, no hasta qué fecha. Sí, claro. O sea, no me digan que lo abra hoy y lo cierre el miércoles, no. Eso, sino hoy hasta tal hora o el miércoles hasta tal hora. Si lo abro ahora, mire, yo ¿Cuánto entiendo que tiempo hay para desarrollarlo? Eso es lo que usted está ustedes preguntando. tienen que trabajar. Profe, el miércoles de 6 hasta la medianoche. Sí. El miércoles desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Sí, me parece bien, si todos están de acuerdo. Sí, sí, profe.
Sí, sí, está bien, profe. No, profe, pero es que yo el miércoles trabajo hasta las 10 de la noche. Bueno, entonces propongan otra hora. El martes, no. Profe, Sí. el segundo parcial es como el primero, o sea, la misma temática, puras preguntas. Sí, pero vuelvo y le repito, en la primera pregunta está el taller, los datos. Entonces ustedes bajan esos datos, resuelven el taller, toman y luego se van a responder las preguntas. Ah, bueno, profe, ¿y es más o menos de cuánto tiempo? Eso es lo que estamos definiendo. Profe, ¿para qué lo habilita? Hoy desde las 6 de la tarde hasta las 11:50, no sé, una opción. Que igual los que trabajan ahorita se van y pueden llegar en la noche a hacerlo. Profe, ¿y porque el Y parcial el no taller para ya hoy para otra fecha. hasta las 12? Exacto, el pasa. Sí, yo no tengo problema. O sea, díganme ustedes, si lo dejo hoy hasta las 12, no hay ningún problema. Hasta las 11:59 yo lo puedo dejar hoy, no hay ningún problema. Es mejor porque igual a esa fecha de pronto se le pasa a uno o está en otra cosa o en el trabajo se ocupó y se le olvida. Mejor hacerlo hoy. Sí, profe. Listo. ¿Y el taller entonces? Hasta el miércoles. Entonces, si el taller es así como este que nos explicó, pues... Sí, es súper breve. Eso es para que saquen el momentico y lo hagan. Eso no... No, pues, sería como lo del comentario, las recomendaciones nada más. ¿Cómo? Entonces, sería como la recomendación que le daríamos a De resto es Excel. Ya, eso no tiene ningún complique. Bueno, listo. Entonces, taller miércoles. Y de todas maneras, lo hemos programado, digamos, ya lo hemos programado para ahorita. Entonces, el que lo quiera hacer de una vez, pues arranca. Si no hay preguntas, muchachos, por tema vamos a dejar aquí hoy. El que quiera resolver el taller, en 2 minutos lo tengo en la plataforma. En 5 minutos. Y lo puede dejar listo de una vez. Listo, profe. Gracias. Listo, profe. El parcial también queda activo. Sí, señor. Profe, entonces el taller queda ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles. Ah, listo, gracias. Listo, pues. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, gracias. Sí,